Sahana bhavatu sahana bhunaktu sarvibhyam karavavai tejasvinavaditamastu ma vivishamahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya. Buen día a todos. Buen día a los online también. Gracias por estar. Bueno, vamos a tratar un tema muy bonito que ya hemos venido tratando hace ya bastantito tiempo. Voy a comenzar con los anuncios, siempre los dejamos al final, pero hoy quisiera hacerlo al inicio. Es porque tenemos un retiro de herbolaria este fin de semana, entonces por eso también ya hemos venido tratando todo el tema que ver con las plantas, con la medicina, con todos estos aspectos con los que convivimos, con una selva en regeneración, con varios procesos que se están dando. Y ya los invito para que vean los anteriores satsang que tienen que ver con todo este tema de la medicina, de las plantas y también de lo que implica pues todo un trabajo de reforestación que no solamente es sembrar árboles, sino que implica todo un trabajo comunitario, ¿no? Entonces, invitadísimos a ver los anteriores satsang y pues también que se queden. Bueno. Este tema hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista integral. Mucho antes habíamos dicho todo lo integral es bueno, ¿no? Por algo el pan integral es bueno, las cosas integrales son buenas. Y hoy ver el aspecto de la herbolaria integral, porque la herbolaria también se ha separado de muchos mundos que la fortalecen, que la enriquecen. Y también tenemos que volver a juntarla, unirla con todo el aspecto integral, desde las diferentes búsquedas, diferentes aproximaciones a los que a lo largo de los años los humanos han ido acercándose a las plantas, con diferentes enfoques. Entonces el herborista por ahí se acerca, ¿no? Buscando estas cualidades también místicas o también desde lo profundo de la planta, sus otras cualidades que curan, que no solamente es la sustancia, sino que cura desde otros muchos aspectos. Quizá el químico ha ido en busca de la planta en base a una sustancia, el antropólogo también buscando la historia a través de ello, el artista ha ido en búsqueda desde lo artístico, desde la poesía de la planta, inclusive buscando algún pigmento para pintar. Entonces, cada humano a lo largo del tiempo ha querido relacionarse con las plantas de alguna manera, de alguna forma. En algún momento, pues, era tan integral de que el artista era filósofo, era biólogo marino, era astronauta, era todo, ¿sí? Y en algún momento nos separamos. Ya hay alguien que es especialista en la punta de la hoja de cierta planta, ¿no? Hasta ese nivel. Y en algún momento no fue así, todos estábamos integrados, el filósofo era el mismo artista, era el mismo biólogo, era el mismo herborista, era el mismo mago, alquímico, médico, ¿no? Y esto lo tenemos de ejemplo porque la naturaleza es así. Ella es tanto científica como creativa. El poder creativo de la naturaleza lo vemos. Yo diría, a mí no se me hubiera ocurrido tantas formas de hacer la naturaleza, por ahí se me hubieran ocurrido 10. Les hubiera dado a los humanos 10 tipos de flores y ya con eso creo que los hago felices, o a los animales. Pero la naturaleza tiene una diversidad tal, tiene un poder de creación, un poder de creatividad, un poder artístico impresionante. Pero también la naturaleza es muy científica porque ella tiene leyes, no es disparatada, se rige por ciclos. Hablaba la anterior vez que me pareció un comentario interesante, una conversación que surge, así como cuando uno lava platos y está al lado de alguien, como de las cosas a las que nos vemos obligados, ¿no? Como las obligaciones que inclusive tiene la misma naturaleza. Cuando tú dejas caer algo, obligadamente cae, ¿sí? Hay leyes que la forman. Entonces no es solamente etérea en su creatividad, sino que toda esa creatividad ella la ha bajado y la ha materializado en algo que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces no es de extrañarse
que unas personas, un grupo humano que esté completamente viendo la naturaleza, se inspire de ella y tienda a ser entonces artista y al mismo tiempo científico, filósofo y de todas las maneras. Hace mucho tiempo, la medicina primaria con la que todo comenzó, y también es la primera medicina que existió y la última que existe cuando ya ninguna medicina puede hacer nada, es la oración. Era lo que primero curaba, el orar. Cuando no se sabía qué hacer, pues, ¿qué más queda? Yo rezo, oro. ¿Y qué es lo último que se puede hacer cuando ninguna medicina funcionó? Lo mismo, orar. Entonces, es tanto la primera medicina hace muchos años atrás, como también la última medicina a la que tendemos, así quizá no creas en nada espiritual, así hayas perdido toda fe, en ese último momento donde alguien que amas mucho está convaleciendo, cualquier persona, siento yo, que va a mandar un rezo de alguna manera. Entonces, hace mucho tiempo también era desde un extremo muy religioso como se interpretaba la medicina que está en el interior de las plantas. Se creía que cuando alguien se enfermaba era porque algún dios lo había castigado. La enfermedad era castigo de los dioses. Y el libro que trajo Nirmal hace poquito, de los jardines sagrados, me impactó mucho una frase que decía que los dioses se experimentaban en la naturaleza y que era como un fallo nuestro si los veíamos o no. ¿A qué voy con esto? De que en un principio el origen de la enfermedad era por los dioses, pero como los dioses están dentro de la naturaleza, imagínate que tú vayas a contaminar el agua, ¿no? Y luego vayas a tomar de esa misma agua, y el agua es Dios. Entonces, literalmente sí lo podemos seguir entendiendo así. Dios te está castigando, entre comillas, porque tú estás contaminando el agua y el agua es Dios, ¿verdad? De todo este aspecto religioso de que era un castigo, después otras tradiciones que han experimentado la medicina y han dejado bases de la medicina herbal hace mucho tiempo, decían, la enfermedad, bueno, no es tanto así que un Dios se enojó contigo y te castigó, sino que es un desequilibrio de tu cuerpo. Entonces allí ya tendemos un poco con el Ayurveda que nos dice esto, la enfermedad realmente es un desequilibrio. Y ese desequilibrio lo genera tus hábitos, tú mismo. Otra manera de entender la enfermedad era por también los azares o maldiciones de otras personas, los pueblos también muchos, me gustaba mucho una historia de Argentina, de la Patagonia. Decían que un pueblo se había peleado con otro porque muchos de sus habitantes habían muerto de repente. Entonces ellos creían de que el otro pueblo de al lado, de la otra montaña, habían soñado eso. ¿Sí? Entonces, que como ellos habían soñado eso, entonces pues su gente estaba muriendo. Entonces, claro, pues ahí empezó como una guerra. Todo este es el poder que tenemos desde nuestra proyección, tanto a lo que nos enferma como a lo que nos cura. Por eso es tan importante entender qué nos enferma y qué nos está curando. Porque si yo interpreto que algo que me está enfermando es este sueño de alguien más, bien, y la cura es la guerra, ¿verdad? Entonces, todo empieza por esos principios de cómo yo estoy viendo, cómo yo direcciono mi pensamiento hacia lo que creo que hace efecto en mi persona. Entonces, allí unimos la espiritualidad con la fantasía, pero también con la ciencia, cuando pensamos que también es meramente algo físico y que solamente es una sustancia que está volando en el aire, de repente ingresa en tu cuerpo y te enfermaste por una sustancia o te enfermaste solo por un factor y quieres solucionarlo solo con un factor envuelto en una pastillita blanca chiquita. Entonces, antes de seguir avanzando, voy a develar aquí una cosita. Sin que se me caiga. Ahí está. Entonces, esto tenemos agua, ¿sí? Agua calientita, esperemos que no se me haya enfriado mucho.
tengo unas planticas. Lo hago desde ahora porque tarda su proceso en asimilar. ¿Qué es lo que cura y qué es lo que enferma? ¿Bien? Y también cuáles son nuestras propias cualidades, ¿sí? ¿Qué puede tocar a mi alma y qué puede tocar a mi cuerpo? No todo es físico, pero tampoco no todo es emocional, no todo es espiritual, pero no todo tiene que ver con la materia, ¿sí? Entonces ahí encontramos un equilibrio en esto que les llamo yo como la herbolaria integral, que tiene que sustentarse también en todos los procesos que los humanos han creado, tanto artísticos como científicos, y no pueden estar separados. Y la herbolaria no se puede ir sola, los artistas no se pueden ir solos, y los científicos tampoco se pueden ir por allá a un rincón del universo. Entonces, esto es agua, ¿de qué color es? Transparente, entonces es incolora, ¿sí? Se dice que es incolora, no posee color. Y estos son unas plantitas que quienes están acá cerca, bueno, pues las pueden ver online, quizá no los vean muy bien, pero más o menos es de un color como verdoso, amarilloso, con unas pinticas oscuritas, violáceas. Vamos a poner esas plantitas que son flores de la clitoria. Se llama clitoria porque se parece a un clítoris, su flor. Y no es de extrañarse porque ¿cuál es el órgano reproductor de la planta? La flor. Entonces, realmente nosotros estamos viendo la parte reproductora de la planta, estamos viendo un clítoris de la planta. Vamos a dejarla allí durante lo que dure un rato más la explicación del satsang, y ahí va a hacer su efecto de a poquito. Vamos a esperar. La vamos a tapar para que suceda la magia. Listo. El paño no tiene nada, ¿sí? Solo para que no se distraigan, porque si no van a estar viendo allá qué está pasando y no me van a prestar atención a mí. Que está muy bien porque tenemos que prestar más atención a las plantas, ellas nos enseñan más que lo que podría enseñar cualquier persona. Bueno, entonces, en todo este místico mundo siempre tenemos cualidades y nos podríamos tanto solo fijar en las cualidades del alma de las plantas, las cualidades que no podemos ver, pero dejamos de lado las cualidades también materiales y físicas que también son muy importantes. ¿Bien? Entonces, inclusive nosotros ahora que nos regimos por las comprobaciones científicas, la ciencia se ha convertido en fe. ¿Bien? Porque aunque tengamos que hacer comprobaciones, estudios en laboratorios y lo que fuera, creo que ninguno de los que estamos aquí reunidos podría comprobarlo en su casa. Entonces, por más de que digamos, es que científicamente la medicina que viene en pastillitas funciona, realmente, bueno, el que la hizo puede comprobarlo, pero tú la estás tomando igualmente por fe. Entonces tú, aunque hagas uso de la medicina, pues ahorita la que es tradicional, igualmente hay un grado de fe cuando tomas esa pastillita y ese grado de fe también está haciendo su efecto acompañando a esa pastillita. Por eso también la medicina cura, porque también está acompañada de ese acto de fe. En otro principio, hace mucho tiempo, podrían haber tomado una planta, inclusive que no es tan beneficiosa o que no tiene realmente un componente, un activo principal que te ayude a curar la enfermedad, pero como también la estás tomando con fe, igualmente te curaba. Bien, entonces la importancia de que también te cura lo sutil. Tu solo pensamiento tiene la capacidad de curarte. Ahora hay otro plano, el físico. Tú te puedes tomar una planta con toda la fe del mundo, pero si esa planta es venenosa, también te va a matar, ¿sí? Te puedes morir. Hay una película, In the Wild, que es como en la montaña, y es un chico que se va, revoluciona todo y dice, yo no quiero más esto, me quiero ir solo a la montaña, voy a escaparme de todo esto, y al final él, por no reconocer las plantas, come un fruto que era venenoso y pues muere allá en las montañas. Entonces también hay una cualidad en la que nosotros no podemos solo depender de la fe y de la creencia
de que me va a curar, porque la creencia solo es una creencia. La fe realmente es algo inexplicable. Entonces, de allí que empezamos a separar un poco esto cuando ya empezó todo esto, este arte de la fitoquímica y de la fitoterapia, que es lo que se hace con las plantas. Ir a la planta relacionándome con ella de la manera en cómo sirve de terapia, ¿sí? Cómo su efecto terapéutico lo puedo utilizar yo. Y entonces en esto ya hace 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo ya existen las primeras farmacopeas, es decir, hace mucho tiempo las plantas siempre han sido los ingredientes principales de la medicina. Y ellos utilizaban e integraban, no era solamente físico, no solamente extraían una sustancia de la planta, sino que ellos también sentían su valor espiritual. Por eso la importancia de honrarla, del rezo, de su forma, de su figura, la contemplaban. Tú cuando tienes una pastilla, aunque tenga un efecto químico en tu cuerpo, hay una separación porque tú no sabes ni de qué planta viene, no estás viendo su color, no estás viendo su forma, su textura, entonces no te estás volviendo inteligente. El propósito en la vida no es solo no enfermarnos, sino dónde quedó la evolución. El que tú descubras medicina en las plantas, su aspecto terapéutico, hace que evoluciones como ser. Y de los principios de las civilizaciones, las más evolucionadas han sido las que tienen esta capacidad de, por ejemplo, haber hecho una cirugía o haber recuperado algún cuerpo. Más allá de su tecnología, que es lo que tenemos nosotros ahora, tenemos mucha tecnología, era la capacidad de cómo inteligentemente van evolucionando al mismo tiempo que su entorno. Tú puede que durante toda tu vida no te enfermes, bien, asistes a terapias en esta medicina tradicional, con las pastillas, con los medicamentos que tú no sabes que están ingresando en tu cuerpo, pero lo que vamos a conseguir es simplemente no enfermarnos. Cuando tú te relacionas directamente con la fuente de la medicina, es otra cosa, muy diferente, porque ahí estás avanzando y estás evolucionando porque te estás volviendo cada vez más inteligente. Y que esta inteligencia no nos separe de la planta, ¿no? Yo no me creo más inteligente que la planta, sino yo, otra vez, ella es la que me va a enseñar a mí. Entonces les coloco aquí un caso, es el que creó esto de la maquinita esa para mentiras, que si te conectan pueden ver si tú estás mintiendo o no. Tim Baxter creo que inició con ello. Y él es un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero. Trabajaba en la policía de Los Ángeles, o sea, no era ni biólogo, ni chamán, ni yogi, pero le encantaba las plantas, el universo de las plantas. Y entonces a él se le ocurrió conectar ese aparatico a las plantas. ¿Bien? Porque él creía de que las plantas, en esta capacidad que tienen para enseñar, entonces también tienen la capacidad de ver qué está sucediendo en su entorno y de reconocer cuando alguien era malo o que había matado a alguien. Porque él decía de que la planta reaccionaba ante esa frecuencia de la persona que había cometido un delito, si la planta lo sentía. Entonces a él se le ocurrió que quizá que podría ser que una planta también pudiera servir como testigo de un asesinato. Esta capacidad que tenemos, que tiene un ingeniero, de poder sentir de que una planta es capaz de pensar como él, ahí es donde está esto que les digo de lo integral, ¿sí? Más allá de si sí, si no, si se puede comprobar, lo lindo es siquiera pensarlo, ¿bien? Porque por ahí ya tenemos un primer paso, muy hermoso. Después, antes de ellos, más o menos como en los años 60, claro, en ese momento, imposible que alguien piense que las plantas pueden comunicarse, que te pueden decir, hey, las llaves de tu casa, de tu auto están debajo de la nevera. Así que te pueden comunicar cosas. Entre ellas se comunican, ¿sí? Se comunican.
Y recién ahora hay más estudios porque todo hay que comprobarlo. En el tiempo antiguo no había que comprobar nada. Era tan evidente que por eso no hay comprobaciones científicas. No es porque no tuvieran la capacidad, es porque no tenían la necesidad. Era evidente que si tú ibas a lastimar el agua, los árboles, los bosques, obviamente te vas a enfermar. No había que comprobarlo, ¿sí? Bien. Vamos a ir viendo cómo va esto. Bien. Entonces el agua ahorita está de color azul. Bien, esta clitoria tiene esa capacidad. Entonces, ahora aquí nos sumergimos en dos mundos, el físico, ¿sí?, y el espiritual. En la química lo dicen las cualidades de la materia y las cualidades químicas. Entonces, como las cualidades físicas y las cualidades químicas. Bien, la química sería, entendámoslo nosotros, como el alma, lo que es inmutable. Entonces, desde lo físico, nuestro cuerpo cambia, las plantas cambian, todo cambia. Por ejemplo, el agua, cuando tú la congelas, cambia físicamente, pero sigue siendo agua. Es lo mismo que nosotros. Nosotros podemos engordar, enflaquecer, cortarnos el pelo. Físicamente podemos cambiar, pero lo que está dentro de nosotros, la sustancia, el alma, es lo mismo, ¿sí? No cambia con el tiempo. Aquí en todo esto que estamos desarrollando hay una medicina, porque se han mezclado dos seres. Es como esta historia de Prakriti y Vikriti, estas dos entidades cuando se unen forman algo muy místico, porque ahora ya no es solo agua, no es solo una sustancia, sino que tiene alma. ¿Sí? O sea, no es solamente algo físico, sino que tiene un alma que la está invadiendo, y esa alma tiene unas particularidades. Entonces, de la clitoria, químicamente podríamos decir, tiene sustancias y esas sustancias hacen que tu cuerpo se sienta mejor. Solamente desde lo espiritual podríamos decir, no, es una planta muy bella que representa la conexión con el cielo y por lo tanto su color es tranquilizante y te va a calmar. El efecto terapéutico de esta planta, de hecho, es relajante. Si tú quisieras explicarle a un niño de que esto es relajante, entonces te vas un poco más a lo espiritual y fantasioso. Mira que te estás tomando el cielo. ¿Cómo no te va a dar calma? Su color ya. ¿Bien? Quien necesita más el aspecto intelectual, y recordemos, son los dos puntos de enfoque en los que basamos nuestra meditación, quienes son más de naturaleza intelectual, quienes son más de naturaleza emocional, te van a decir, no, pues es que la planta tiene una sustancia y esa sustancia es la que hace que tú te sientas pues relajado. No es su color, no es por allá sus otras cosas, es esa sustancia. Y la persona pues se siente más tranquila con eso. Pero en ambos hay una búsqueda espiritual, ¿sí? En ambas personas hay una búsqueda espiritual y querer una explicación del universo. ¿Qué pasa con la naturaleza? La naturaleza puede cambiar desde lo artístico, desde lo científico, desde lo filosófico. Las diferentes búsquedas que quiera cada uno de ustedes aquí, cada uno de los online, con este líquido va a ser diferente. El artista lo va a utilizar para pintar. ¿Sí? El químico quizá quiera de aquí hacer una dilución y otra dilución y una separación de mezcla y extraer solo el componente que le interesa, que siente él que ahí está Dios. En algún momento siempre se buscó a Dios en la matemática, en todo lo que se hacía. Y luego ya quien esté más de manera yógica podría inclusive solo quedarse mirando el agua y contemplándola, ¿no? Meditando. Pero entonces hay una cosa que los une a los tres. ¿Qué es lo que hace que lo artístico, lo científico y lo espiritual se puedan unir? ¿Qué es lo que lo va a integrar? ¿Sí? Porque decimos, necesitamos que sea integral, necesitamos que lo una, que todos esos caminos se unan, como lo que decimos en el yoga. Las diferentes maneras de hacer yoga tienen que unirse, no pueden estar separadas. Lo mismo aquí. Las diferentes maneras de curar
mediante el arte, mediante la ciencia, mediante lo que fuera, tienen que estar unidas. Y eso que lo une todo es el misticismo. Bien. Hay una mística detrás de esto. Entonces, aquí tengo un limón. Ay, muchas gracias. Sí, es azul, pues yo tengo acá una hoja blanca, pero no. Sí, es que elegí el tarro más pesado. Bueno, pero lo voy a girar, que es como cuando hacemos en muestras, ahí ya se puede ver un poquito más el color azulito, ¿sí? Ahora, esto es limón, ¿bien? Y el limoncito lo que va a hacer, primero el limón, ¿de qué color es? Amarillo. Si yo fuera artista, yo digo amarillo y azul, ¿qué color me da? Verde. ¿Pero aquí qué color me dio? Morado. Entonces, ahí el artista se queda, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿No? Amarillo, verde, digo, amarillo, azul da verde, pero medio fue morado. Quien estaba desde la espiritualidad, desde lo inmutable, todo ello también siente como, aquí pasó algo, un espíritu, no sé, ¿qué está pasando? Y el químico también está como, wow, ¿qué pasó ahí dentro? Entonces, los cambios, ¿sí? La mística que hay dentro, el alma, la explicación del alma, lo que no podemos ver, es lo que hace que todo sea integral. ¿Sí? Voy a poner un poquito más de limón. Listo. La vamos a ir a dejar reposar un poquito. Entonces, vamos a interpretar de que esta sustancia entonces tiene, desde lo espiritual, tiene alma, ¿sí? Porque tiene cambio, porque algo sucedió en ella, está viva. Y por eso antes se respetaban también tanto los bosques, las aguas, porque como allí estaban los dioses, como cada árbol tiene alma, como inclusive el agua con unas plantas ya es un ser, tiene alma, tiene cambios, ¿sí? Ya puedo relacionarme yo de manera diferente con todo este mundo. Y para entenderlo necesito integrar todo. Necesito la fe, necesito la ciencia, necesito el arte, porque es recién lo que va a hacer que yo me relacione con todo lo que sucede en mi entorno. Esto pasa dentro de nuestro cuerpo, aunque no lo querramos ver. Cuando yo tomo una planta y la ingreso a mi cuerpo, solo que yo no tengo cámaras de seguridad dentro de mi cuerpo, está pasando toda esa alquimia. Mi cuerpo está cambiando de color, ¿sí? Mi cuerpo está asimilando sustancias y ya lo hemos dicho en otros satsang de yoga, hemos convertido una manzana en nuestra piel, ¿sí? Y no me puedo quedar solo con lo científico porque no me sirve solamente explicar el porqué, sino lo que yo me quedo con ello es el asombro, ¿sí? Ese maravillarme de que eso suceda es lo que permite que uno siga avanzando en todos los caminos. Ahora, siguiente estado. ¿De qué color es este polvito? Blanco. Yo diría, si fuera artista, ok, si le pongo un poquito más de blanco a una pintura, ¿qué pasa? Se aclara, ¿verdad? Me lo robé de cocina. Espero que no lo necesiten hoy. No, pero igual tienen una bolsa, yo les digo. Sí. Entonces vamos a ponerle así una cucharadita, ¿sí? No tiene ningún otro tinte, es blanco. ¿Ya? Lo tomo aquí y azul. No quedó más claro, ¿sí? ¿De qué color era el inicio? Azul. Luego cambió y se volvió rosado lila y luego volvió a ser de color azul. Entonces, aquí está pasando un efecto y un cambio
desde lo más esencial, ¿sí? Hay cambios que nosotros no podemos ver, entonces dentro de nuestro cuerpo pasa lo mismo. Cuando yo dejo ingresar una sustancia, hay todo un cambio, ¿sí? Todo un cambio desde la sustancia que soy. Y la sustancia también es el alma. Mi estado anímico se ve afectado por lo que yo como, con lo que yo consumo. La medicina antes eran recetas. Tú ibas a que te diera el médico una receta. ¿Y una receta qué es? En cocina, ¿qué es? Una receta. Pero ya hemos separado inclusive la palabra una receta médica a una receta de cocina, cuando en un inicio eran exactamente lo mismo. Lo que tú comas diariamente, lo que tú estás dejando ingresar diariamente en tu cuerpo, es toda esta química. Diariamente tú estás haciendo esto con tu cuerpo y con tu alma. En algún momento ya cambió eso y tú ya no vas por una receta, sino tú vas por una fórmula química al médico. Entonces el médico te da la formulación, ¿no? Y la formulación inclusive era entre médicos, porque entre ellos se pasaban las fórmulas para hacerlo. Ya no hay forma de que tú hagas una fórmula, ¿sí? Tú ya solamente tienes que tomarte lo que te den. No puedes ni preparar la receta, ni preparar la fórmula, y solo te estás tomando cosas que no sabes por qué es, que funciona así. Entonces, hay tanto que hablar, voy a mirar la hora para que no se me pase. Ya estoy cortita. Sería bueno hacerlo en 2 satsang porque es mucho, es mucho, es mucho. El caso es de que los hábitos son los que hacen que tú estés bien y los hábitos son los que hacen que tú también te enfermes. Esto de qué es lo que me enferma y qué es lo que me cura, eres tú, porque toda esa química de las plantas, de los medicamentos, de cualquier cosa está pasando, es dentro de tu cuerpo, como tú reaccionas a esto. ¿Bien? Entonces, las plantas te ayudan y te acompañan en este proceso. ¿Quién de aquí nunca en su vida se lavaría los dientes y solo cuando tengo un dolor de muela se los lavaría? No, ya es un hábito para la mayoría de humanos el lavarse los dientes. ¿Bien? Y lo mismo pasa con las plantas. Yo no voy a esperar hasta el último momento para tomarme la planta y hacer que me cure el dolor. Bien, es todo un proceso. Yo todos los días debería tener un hábito constante desde mi alimentación para estar bien. Nos es natural con los dientes y con el baño. Muchas enfermedades se produjeron solamente porque en ese momento de guerra y lo que fuera, los humanos no se podían bañar. ¿Sí? Ya es hábito en nosotros bañarnos diariamente. Yo no voy a esperar hasta el último momento, justo cuando ya tengo una enfermedad, para bañarme. ¿Bien? Las plantas funcionan así. Ese es su efecto medicinal. Te acompañan durante todo el camino. Es igual que lavarse los dientes, pero no lo sentimos así. Acudimos a ellas solo cuando quiero tomar algo de ellas. No nos estamos relacionando, emparentando con ellas. Y por lo tanto nuestro cuerpo no está evolucionando inteligentemente. Nuestro cuerpo solo se está simplemente curando de lo que él mismo se produce. Pero y su evolución y su inteligencia y lo que está aprendiendo no está existiendo si yo lo separo. Gandhi se decía, él tomaba todos los días una plantica que después de esta planta se extrajo una sustancia que se llama receptina. ¿Bien? Entonces, hasta Gandhi en su proceso de una revolución pacífica, no solamente lo hizo solo, esta planta también le ayudó. Quizá él también tenía su práctica, su sadhana, su yoga, pero también la planta que él estaba tomando todos los días ayudó a que él estuviera tranquilo también. Entonces también las plantas nos acompañan en nuestros procesos y nos ayudan en las decisiones que tomemos a lo largo del día. Yo necesito quizá activar mi cuerpo porque quizá estoy sintiendo cansancio. Bien, hay una planta que te va a acompañar durante todo el día. Lo hemos experimentado con el café, ¿verdad? Muchas personas tienen que tomar café para poder levantarse. Entonces es como entender que las plantas nos acompañan en todo ese proceso. Bien,
Ahora, lo lindo de esto es entender el por qué, porque si no nos quedamos en, ok, pasó esto en mi cuerpo, de repente me enfermé, de repente me puse rojo, me desequilibré, y de repente otra vez mágicamente me tomé una pastita blanca y otra vez volví a mi estado natural. ¿Qué está pasando conmigo? Bien. En el ejemplo de aquí es que lo más sutil, no la característica de la materia, la característica física, sino que la característica química es lo que cambió. Hay algo más sutil que lo que podemos ver, tocar, sentir. Hay algo que está dentro de los componentes de esa plantita, ¿sí? Su alma es la que está reaccionando, ¿sí? Su cualidad química para los químicos, ¿sí? Está reaccionando y ya no es tan asumible, ya no es desde la forma que nosotros estamos acostumbrados a que cambien las cosas. Hay cambios sutiles en el alma, hay cambios sutiles dentro de nuestro cuerpo que no podemos ver y que hacen que esta agüita se haya coloreado o no. Esto sucede por el pH, ¿sí? Todo aquí en el mundo tiene un pH, es una cualidad química de las cosas. Nuestra saliva tiene un pH, nuestra sangre tiene un pH. El limón, el vinagre, los alimentos que nosotros a lo largo del día vamos a comer tienen un pH. Yo lo que hice fue que a esta mezcla de la clitoria, ¿sí? Esta dilución, esta infusión de la clitoria, le puse limón. La clitoria está en un estado más, por así decirlo, alcalino, ¿bien? Para esto necesitaría otro satsang, pero está apartada de lo ácido, ¿sí? Son como los dos opuestos. ¿Han visto los imanes? Estamos trabajando con opuestos. ¿Qué pasa cuando dos opuestos están juntos, se ven muy diferentes? ¿Qué pasa si yo pongo algo muy pequeñito al lado de algo muy grande? Se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Lo mismo aquí. Entonces, el limón, al ser ácido, lo que hace es cambiar el pH. El pH, que es una cualidad, por así decirlo, del alma, una cualidad química de la clitoria. Una cualidad del alma o una cualidad química de la clitoria. Y el limón lo que hizo fue reaccionar, no con la materia, con lo más grueso, sino con lo más sutil, ¿sí? Cambiando el pH, cambiando una cualidad del alma. Luego, ¿qué pasó con el bicarbonato? Esto es bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ya no es ácido, ¿sí? Esto era un componente ácido y esto es un componente básico, ¿sí? Básico. Entonces, cuando yo restablezco, porque recordemos que era como un desequilibrio, cuando vuelvo a mi centro, si yo estoy muy ácido, entonces vengo yo con algo más básico, le pongo un poquito de esa base y entonces vuelve otra vez a restablecer su valor original, porque está actuando otra vez en el aspecto del alma, en lo sutil, donde se puede diluir todo esto. ¿Bien? Cuando tomemos una pastilla, cuando hagamos un tratamiento terapéutico de lo que fuera, recordemos que está afectando también ese campo sutil, no solo en el campo físico, sino que hay algo más allá. Por eso la importancia de relacionarse con la planta, con el mundo, con la fuente primaria de ella, ¿sí? Porque recién ahí vamos a entender por qué cambiamos de color. Si no, no entendemos absolutamente nada y no creamos esa evolución a partir del intelecto, que también lo necesitamos. Habíamos hablado un satsang anterior, para llegar a la iluminación, para poder llegar a comprendernos mejor. Ya por tiempo, bueno, lo voy a dejar aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Recordemos, esto sirve y funciona. Igual iba a decir lo último. Recordemos entonces la parte integral de todo, no solamente podemos irnos lo meramente espiritual, lo meramente físico, lo meramente artístico. El arte ha hecho mucho daño a la naturaleza también.
Entonces eso, como que entendamos que tenemos que ser seres integrales, que la herbolaria es integral, que todo lo que hagamos en nuestra vida es integral y que depende de nuestros hábitos, y las plantas nos acompañan en esos desbalances que nosotros mismos nos producimos, ¿sí? Entonces sería como para cerrar. Ya, ahora sí, anuncios. Anuncio, entonces este fin de semana tienen tiempo, pueden venir en bici, en caballo, en auto, bueno, como ustedes quieran, al retiro de herbolaria. Comienza el viernes, hay muchos cupos, así que por favor, si pueden venir, sería muy lindo. Estos cursos son gratuitos para las personas, pues, campesinas de la región que viven muy lejos, que por ahí se han siempre sentido pues con el campo más bien de laborioso, de que el campo pues es arduo, y la idea con esto es llevarlos un poco más a este aspecto integral de que puede ser divertido, puede ser curativo, no nos tiene por qué generar tanto dolor de espalda. Y a quienes vienen de la ciudad, el aspecto integral no siempre es divertido, no siempre es artístico, quizás sí haya un trabajito en la espalda que sea necesario para ser saludables. Entonces, invitados, 14 de junio, este fin de semana, por favor, vengan desde hoy si quieren. El 28 de junio, muy importante, tenemos el profesorado básico, es vivir 21 días aquí, tomando planticas, 21 días pues, rodeado de toda esta farmacia natural. Así que invitados, 28 de junio, para que se inscriban en el profesorado, que más allá de un profesorado es una práctica profunda de tu propia práctica espiritual, es abordarlo desde lo más profundo, 21 días. Y ya, con eso cerramos.